Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio podcast de Café Interestelar. Hoy, como es habitual, estamos en muy buena compañía. Hoy con nosotros está Isaías Rojas, astrofísico, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. También es un gran divulgador científico. Isaías, yo nunca te había nombrado como gran divulgador científico, pero estás de acuerdo conmigo que lo eres. Bueno, eso es discutible, eso es discutible. A partir de ahora me lo anoto y salvo que me diga lo contrario, te nombraré como gran divulgador científico. Tiene un canal en YouTube que lo podéis seguir, lo buscáis por Isaías Rojas y lo encontraréis. Y también tenemos con nosotros a Luis Paredes Rojas. Él es científico, humanista, emprendedor e inventor. Se doctoró en física y filosofía en Alemania y en el área de humanidades posee 3 maestrías o magíster en la Universidad de Adolfo Ibáñez de Chile y fue también académico de física y matemáticas en la Universidad Federico Santa María en Chile. Su currículum es muy extenso, con lo cual no lo voy a nombrar, no voy a nombrarlo en completo, pero lo pondré en la descripción del podcast. Buenos días, buenas tardes, Luis. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Isaías. Pues nada, hoy vamos a hablar, el tema que vamos a tratar hoy aquí, vamos a hablar de la Luna. Como muchos ya sabréis, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 20 de julio, hace unos días, como Día Internacional de la Luna, y para conmemorar el aniversario del primer aterrizaje de los seres humanos en la Luna, en la misión de la Luna de Apolo 11, que fue también un 20 de julio de 1969. Y claro, si lo pensamos a poco que lo pensemos, nos damos cuenta que han pasado más de 50 años, en concreto 53 años, en que el hombre no ha vuelto a viajar a la Luna. Y esto a mí personalmente se me hace un poco extraño, ¿no? No sé si Luis nos podías contar un poquito a qué se puede ver esto, que no hayamos vuelto todavía a la Luna. Sí, mira, en realidad yo recuerdo con emoción el momento, yo lo viví, tenía en ese instante 13 años y para mí fue una cosa que evidentemente sabía mientras ocurría que no iba a olvidar en toda mi vida. Y así ha sido. Tengo ese recuerdo muy, muy grabado y además grabado con mucho cariño. Em, La pregunta tuya, ¿por qué no hemos vuelto? Es porque hay que mirar un poquito el contexto en el cual ocurrió todo esto de la carrera espacial, ¿ya? Había un compromiso del presidente Kennedy, que fue famoso, lo debe haber visto muchas veces, donde él dice, iremos a la Luna no porque sea fácil, sino que porque es difícil. Él ya había iniciado esta carrera espacial, sabemos que los rusos habían llegado primero con Yuri Gagarin al espacio, tenían cierta ventaja comparativa respecto a Estados Unidos y Estados Unidos no quería quedarse atrás. En consecuencia, después del asesinato incluso de Kennedy, el presupuesto que se asignó a la NASA para llegar a la Luna es el 3% del PIB norteamericano. Hoy día el presupuesto es del 0,5%. ¿Ya? Entonces, inyección de recursos, voluntad de país de llegar, ¿no es cierto? La tecnología estaba incipiente, pero estaba. Fueron factores que confluyeron finalmente en que este viaje se hiciera en el plazo que Kennedy había dicho, que era antes de una década, y efectivamente en 69 llegaron a la Luna. Pero el plan inicial contemplaba 20 Apolos, ¿ya? Pero en el Apolo 17 se terminó, y se terminó por falta de voluntad política. El programa era caro, se decía que ya habíamos ganado, se le había ganado a los rusos, ya se había obtenido la información que quería obtenerse, había montones de otros factores geopolíticos, la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Y todo ese tema que estaba haciéndole muy caro el programa a Estados Unidos. Entonces ellos decidieron terminarlo en el Apolo 17, no obstante, si tú sumas del Apolo 11 al Apolo 17, con excepción de Apolo 13, que sabemos que no llegó, se juntaron 384 kilos de material que se trajo desde la Luna, que se repartió por los laboratorios del mundo, y que nos dieron una imagen bastante más profunda del conocimiento que teníamos de ella hasta ese instante. Quisiera mencionar que esas rocas que llegaron de la Luna son fundamentales para entender luego la formación de la Luna, ¿no? Tal vez nos puedes contar algo de eso, Luis. Sí, claro. De hecho, lo que existía antes de las rocas lunares eran modelos, pero evidentemente no es lo mismo tener una muestra, la muestra lunar que te permite hacer in situ una serie de exámenes de laboratorio que te permiten ir
dirigiendo los modelos existentes hacia un modelo que se corresponde mejor, ¿no es cierto?, con los datos empíricos que uno va recolectando producto de estos análisis de laboratorio. Ahora, aun cuando se hacen todas estas experiencias de laboratorio, habían varios modelos por los cuales se pensaba que la Luna se podía haber formado. El consenso al día de hoy, este consenso, como en todas las cosas de la ciencia, la gran mayoría de las personas está en eso, no significa que todos estén en ese consenso, pero el consenso es de que un cuerpo del tamaño de Marte golpea la Tierra y producto de esa colisión se genera un cuerpo que es la Luna. Ahora, es interesante porque hay un experimento, un modelo a nivel de partículas elementales que se estaba trabajando en el Caltech, en Estados Unidos, mucho antes que aparecieran estos modelos de la Luna, y era un modelo que tenía todas las fuerzas incorporadas de interacción entre partículas, y se quería ver qué pasaba cuando partículas elementales chocaban unas con otras. Y una persona hizo una pregunta, esto es antiguo, de por lo menos 30 años, poco más, 40 años, y una persona que estaba ahí en la audiencia, en un congreso, le pregunta al que muestra ese modelo de partículas atómicas, le dice, oye, ¿hay alguna restricción para el tamaño de las partículas involucradas? Y dice, no, la verdad es que lo consideramos, puedes poner el tamaño que quieras, estamos hablando de partículas atómicas. Y la persona le dijo, ¿y podemos poner un cuerpo del tamaño de la Tierra? Wow, dijo, en realidad no lo hemos hecho nunca, pero veamos qué pasa. Y al poner un cuerpo del tamaño de la Tierra y un cuerpo del tamaño de Marte interactuando, el modelamiento, que no había sido incluso diseñado para eso, pero que sí contenía las ecuaciones de interacción entre partículas, generó también una luna. Interesante, digamos, como de dos maneras distintas uno puede llegar hoy día, y eso hace de que el consenso hoy día sea relativamente amplio respecto de que la formación de la Luna aparece mediante la interacción de colisión entre un planeta que es nuestro, Tierra, y un cuerpo del tamaño de Marte para formar este satélite que tenemos. Luis, una pregunta tal vez que puede ser obvia para algunos, pero tremendamente importante para otros, es cómo nosotros sabemos que esas rocas son de la Luna. Como comentario, la Luna, como está muy cerca de la Tierra, es posible encontrar rocas de la Luna en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cerciorarnos, sobre todo para las personas que tengan la duda de, bueno, ¿cómo yo distingo que una roca es de la Luna o cómo distingo que una roca es de la Tierra? Bueno, esa idea básicamente. Creo que no te estoy escuchando. Mira, hice este movimiento aquí porque tengo un mueble aquí al lado. Es una buena pregunta porque es la pregunta que uno se hace con los meteoritos. ¿Ya? Y yo quería mostrarles un meteorito que tengo aquí al lado. Quienes oigan el podcast no lo van a poder ver, pero lo podemos describir. No importa, pero se lo muestro a ustedes. Lo podemos describir, ¿no? Es un meteorito metálico. Tiene un corte, pregunta ¿no? que también a uno le hace siempre. ¿Cómo sabes que este cuerpo viene del espacio? ¿Ya? En realidad, en el caso de los meteoritos, está bastante súper estudiado eso. Sabemos que los meteoritos en general, sobre todo los metálicos, tienen componentes de níquel en proporciones mucho más elevadas que las rocas terrestres, pero fundamentalmente, más allá de que una prueba química es importante, hay una prueba que es absolutamente relevante, que es la prueba que se llama de abundancia isotópica. Vale decir, ¿cuál es la razón que existe entre el isótopo de un elemento que está presente en la roca respecto a su elemento natural? Vale decir, imagínate, para hacerlo fácil, que yo hablo del hidrógeno. Bueno, ¿cuál es la razón entre el deuterio y el hidrógeno en ese meteorito? ¿O cuál es la razón entre un carbono 15 y un carbono 14? ¿O entre un carbono 14 y uno 12? ¿Ya? Siempre hay, esa razón es única para cada cuerpo del universo. Entonces, uno puede saber, porque la abundancia isotópica es distinta para una roca lunar que para una roca terrestre, aun cuando tengan los mismos elementos químicos. ¿Ya? Entonces, eso es como una huella digital. Eso hace de que, en definitiva, uno puede identificar con mucha precisión y saber que una roca, incluso la procedencia que tiene, si es lunar, si es Marte, del cinturón de asteroides,
es la manera que uno tiene de averiguar. ¿Ya? Luis, disculpa para ver si lo he entendido bien. La roca que nos has mostrado de Isaías y a mí, que he mostrado un corte, quiere decir que contiene unos materiales cuyos isótopos son característicos en este caso, ¿de dónde? Sí, mira, los meteoritos, como tú sabes, se clasifican, ahí están los rocosos, los metálicos, y son a veces combinación entre roca y metal. Este es casi puro metal, ¿ya? De hecho, se alcanza a apreciar, te lo muestro Sí. ahí, te fijas que está cortado. Esta es la otra parte. ¿Ves? Externamente se ve una roca. Es un meteorito eso. Sí, pero está partido por la mitad, ¿no es cierto? Y se ve que dentro es metal. Sí, metálico. Para nuestros auditores que no están viendo la imagen, es una roca deforme que por fuera está como quemada, ¿no? Sí, ¿Podría ser una de hecho, descripción exactamente. eso? Como quemada, pero luego tiene un corte transversal que la divide en dos y dentro brilla como el hierro, por ejemplo, cuando no está oxidado, ¿no? Algo así. Exactamente. Perfecto. De hecho, es una manera que uno tiene para, cuando andas buscando meteoritos, uno dice, bueno, tiene que tener una corteza de fusión, porque pasó por la atmósfera, y claramente les queda esta corteza oscura con algunas depresiones. Estas depresiones también es porque no hay isotropía en la forma en que el material se distribuye en la corteza, en la superficie del meteorito. Entonces hay partes que quedan más hundidas. Es como cuando uno mete los dedos en la masa, ¿no es cierto? Y mire, fíjense, acá tengo el meteorito, un imán, se pega fuerte, ¿ya? Cuesta mucho sacarlo. Entonces hay que deslizarlo para sacar. Tiene alto metal. Este es un meteorito metálico, que tiene una gran cantidad de níquel. Este meteorito pasó por la prueba de la abundancia isotópica, que muestra que es un meteorito que, en términos de la procedencia, es lo más probable que sea de un meteorito metálico del cinturón de asteroides. Tengo otros meteoritos, por ejemplo, que son también del cinturón de asteroides, pero son casi puro roca, muy poco bajo contenido metálico. Entonces, para responder la pregunta que hacía Isaías, en el fondo es la abundancia isotópica, la relación entre isótopos y elementos que están presentes en la muestra, lo que define y da la certeza de que es un meteorito, en consecuencia su procedencia es extraterrestre. ¿Ya? Normalmente el análisis que se hace es solamente por presencia de níquel, y el níquel está, como decía anteriormente, en proporciones más elevadas que en las rocas en la Tierra. Entonces eso ya te da una certeza de un meteorito del orden de un 95, 96%. Pero si tienes certeza al 100%, tienes que pagar más, pero puedes certificarlo al 100% como un objeto extraterrestre. ¿A la Tierra han llegado también meteoritos de la Luna que hayan salido a lo mejor despedidos por impactos de otros meteoritos a su vez o algo? ¿O es abundante tener meteoritos, o sea, tener trozos de meteoritos aquí en la Tierra de la Luna también? Mira, en realidad hay meteoritos de la Tierra que han caído en la Tierra, que son de la Luna, procedencia lunar, procedencia marciana incluso, pero la gran mayoría, tú sabes, caen muchas centenas de toneladas diarias como polvo desde el espacio interplanetario. Pero así como con cierto tamaño, que uno ya después pueda ponerlo en un museo y mostrarlo, es bastante menos común. Pero aún así hay muchos años que se han estado recogiendo. Hoy día uno sabe, si quiere salir a buscar meteoritos, uno sale al desierto de Atacama, acá en Chile, por ejemplo. En la Antártida también tú puedes buscar, claro, un objeto oscuro, como yo les mostré, sobre un manto blanco, se ve como por contraste en forma inmediata. Estas piedras tú las pones sobre las piedras del desierto de Atacama, también se ven como bastante diferenciadas. Entonces, hoy día hay búsquedas con drones, hay gente que sale a buscar y gente, no en Chile, pero en Estados Unidos hay gente que vive de salir a buscar, comprar, vender meteoritos. ¿Suelen pesar mucho los meteoritos que encontramos o no tiene por qué? No, sí pesan porque en general como tienen componentes metálicas más elevadas que una roca terrestre, a la mismo volumen pesa más, pues su densidad es más elevada. Bueno, y si sabías no otra pregunta, volviendo un poquito Sí, al tema yo Sí, vale, quería perdón. mencionar que así como en la Tierra se pueden encontrar rocas de la Luna, debería también en la Luna poder encontrarse rocas terrestres, ¿no? Eso, a pesar de que me parece que no se ha encontrado ninguna, bueno, tampoco es que se esté buscando mucho,
Pero eventualmente esto de los intercambios entre rocas, entre objetos tipo planetario, o como la Luna, que es considerado también un objeto tipo planetario, es más frecuente de lo que parece, sobre todo para objetos que están tan cerca como la Tierra y la Luna, ¿no? Luis. Claro, ¿te imaginas que lo terrible que hubiese sido haber ido a la Luna y haber tenido unos meteoritos que eran terrestres, haber tenido tierra por No tierra? necesariamente, porque pueden ser de una Tierra temprana y Sí, entregarnos claro, información valiosa, ¿no? sí, claro, pero habría sido problemático. Sobre todo la gente que dice que no llegamos nunca a la Luna, digamos, tú Ah, bueno, sabes. O claro, sea, claro. Sí, de eso también quiero hablar luego un poquito porque vamos, hay gente que todavía se piensa que no se ha llegado a la Luna y hay que dar argumentos. Pero en fin, bueno, comentábamos que conmemorábamos ahora el 20 de julio el Día Internacional de la Luna porque precisamente fue un 20 de julio del 69 cuando se llegó a cabo gracias a la misión de lunar de Apolo 11. Sin embargo, antes del 69, si no tengo mal entendido, hubo unos seres vivos también que se dice que llegaron antes, ¿no? Que dicen unas tortugas que fueron los primeros seres vivos en la Luna y que o sea, pudieron volver sanas y salvas y que dieron la vuelta alrededor de la Luna en una misión rusa o algo así. No sé si esto es correcto. sí. Mira, en realidad, todas las misiones, hubieron misiones tripuladas a la Luna, pero no bajaron a la superficie, ¿ya? Eh, yo quisiera aquí contar una historia a raíz de lo que tú estás diciendo. Yo me sorprendo mucho y las primeras 1000 veces que me preguntaron si acaso de verdad el hombre había llegado a la Luna, contesté amablemente, pero yo creo que la 1001 que me preguntaron ya estaba un poco violento. Porque bueno, en realidad, si uno tiene la voluntad de verdad de conocer, hay muchísima información en Internet, pero uno sabe cuáles son los sitios serios y cuáles no. Entonces, si uno va a partir buscando en un sitio que es poco serio, uno se va a encontrar con cualquier teoría conspirativa ahí que va, si es lo que uno quiere buscar, bueno, pero si uno quiere saber de verdad, uno tiene que meter en páginas oficiales de la NASA, ¿no es cierto?, de universidades, departamento de astronomía, donde está toda esa información. Pero esto es antiguo, antiguo. Hay un libro que a mí me encanta, un libro muy antiguo, que se llama Nuestra amiga la Luna, ¿ya? Y es un libro que lo quiero muchísimo. Yo tengo muchísimos libros en mi casa, están a punto de separarse de mí por esa razón. Pero estos libros que tengo, eh, quizás si tuviese que ir arrancando en un incendio con uno solo, escogería este, que fue un libro que yo compré a los 15 años, ¿ya? Nuestra amiga la Luna, de Pierre Rousseau, que fue un divulgador científico, un gran divulgador científico, así como Isaías, ¿ya? Eh, francés, que escribió este libro y narra, comenzando el libro, narra una historia que yo la encuentro eh, entre divertida y realista. Pierre Rousseau, en su libro, como yo les decía, Nuestra amiga la Luna, hace referencia a un ingeniero de minas, de apellido Hassenfratz, que era profesor en la Escuela Politécnica, siglo XIX estamos hablando. El profesor Hassenfratz era un profesor muy temido por los alumnos, ¿ya? Y cuando quería molestar a algún alumno, partía siempre con la pregunta: señor, ¿usted ha visto la luna? Que en París antiguamente se usaba siempre cuando uno quería introducir algún tema, ¿ya? Como un distractor. Pero los alumnos sabían que cuando el profesor empezaba diciendo eso, iban a haber problemas. Entonces, dice, Monsieur Le Boulanger, un alumno, ¿ha visto usted la luna? Todos los alumnos quedaron ahí expectantes que iba a ocurrir porque ya sabía que Monsieur Le Boulanger le iba a pasar mal. Pero el profesor Hassenfratz no esperaba la siguiente respuesta. El alumno Le Boulanger dice, no señor, no la he visto. A ver, le dice el profesor, ¿cómo que no la ha visto? ¿La tiene que haber visto alguna vez? No, señor, en realidad no la he visto nunca, le dice. Ahí sintió el profesor que se le estaba escapando la presa, ¿no es cierto? Porque la respuesta era bastante insólita. Le dice, ¿usted cree o pretende hacernos creer a todos nosotros que nunca ha visto la luna? Y él dice, señor, aunque es verdad que no la ha visto nunca, le mentiría si le dijese que no he oído hablar de ella. ¿Ya? Esa historia que está narrada en el texto
lo usa Pierre Rousseau para introducir qué tanto sabemos nosotros hoy día respecto a Messier Le Boulanger. Cuanto más sabemos, si es que sabemos algo más. La Luna, por su cercanía, es quizás el objeto que astronómicamente menos se ve, ¿ya? Pero constituye, a mi juicio, un error muy grande, porque yo he hecho muchos acercamientos científicos a la Luna, en términos de conocimiento, pero también en términos humanistas. Creo que hay una pérdida muy grande cuando uno solamente la mira desde uno de esos aspectos, ¿ya? Yo siempre recomiendo de que uno debe pasear una noche de luna llena por un bosque en una zona rural, porque esa experiencia, uno dice, bueno, a lo mejor te va a dar miedo, no sé, pero es una experiencia que uno tiene que tener, donde no haya estímulo externo. Hoy día estamos demasiado bombardeados por muchísima información, pero la experiencia emocional o la experiencia sensorial que te va a producir esa caminata donde tu única compañía va a ser la luna llena, te deja un referente que no puede estar ausente cuando uno después va a hacer un abordamiento más científico al tema. Creo que es necesario tener esa base. Normalmente para los astrónomos la Luna es una molestia, literalmente. Sí, claro que sí. Literalmente porque con el cielo muy brillante, no se pueden observar ciertos objetos que están en las cercanías de la Luna. La Luna siempre termina siendo una molestia. Yo, como anécdota, el año 2012, cuando iba a ocurrir el tránsito de Venus, tratamos de observar el tránsito de Venus apuntando hacia la Luna, observando la Luna. Es decir, observando la luz que se reflejaba en la Luna, poder observar el tránsito y obtener el espectro de la atmósfera de Venus. Y resulta que nos enteramos que los telescopios que queríamos usar nunca habían observado la Luna. Ninguno de los telescopios astronómicos había observado nunca la Luna. Y por razones obvias, además, porque, claro, los telescopios son para observar objetos débiles y la Luna es muy, muy brillante. Y además tiene un movimiento diferente que el resto de los objetos. El solo poder seguir la Luna con un telescopio es un tremendo desafío. Eso es como una anécdota que quería comentar. Pero es verdad, para los astrónomos la Luna es una molestia. Cuando hay luna llena, no se pueden realizar ciertas observaciones. Entonces, hay que mirar muy bien el calendario lunar para saber cuándo es la mejor noche para observar. No deja de ser una paradoja, ¿no? Como dice Luis, de quizás es el más cercano que tenemos y lo que menos observamos, ¿no? Un poco una paradoja. Pero fíjate que, Carlos, que esto no era así antes. Cuando tú recorres los artículos que se publicaban de la Luna hace 40, 50 años, yo tengo muchas revistas españolas de esa época que muestran qué hacían los astrónomos aficionados, por ejemplo, todos miraban la Luna. Era una época, incluso más atrás, 100 años atrás, también lo narra Pierre Rousseau en su libro, que les acabo de comentar, Nuestra amiga la Luna. Ellos, no había fotografía, entonces un buen astrónomo aficionado además era un buen dibujante, entonces dibujaba lo que veía, ¿ya? Y ahí nuevamente una fusión que yo encuentro muy amable, muy, muy grata entre arte y ciencia. Entonces, eso se ha perdido completamente. O sea, como dice Isaí, hoy día la Luna se considera una molestia, la luz molesta porque uno quiere ver más allá, objetos más débiles. Pero la Luna es extremadamente interesante y se pueden hacer muchos proyectos de observación a nivel de colegio. Por ejemplo, uno dice, mira, a nivel de enseñanza básica, a nivel de enseñanza media, uno puede plantear un pequeño proyecto donde tú quieres, por ejemplo, medir la altura de las montañas de la Luna. Y uno dice, bueno, pero eso lo hizo Galileo hace 400 años. Bueno, pero hagámoslo nosotros. Comparemos nuestros resultados con los que tuvo Galileo o con la altura que hoy día nosotros sí sabemos, con mayor precisión que tienen los montes lunares, y con elementos de trigonometría bastante sencilla, uno puede hacer eso, nos deja hacer un gozo el hacerlo uno, ¿ya? Creo que ahí es donde falta como conectar, porque uno siempre desde la astronomía se está quejando de la contaminación luminosa, y se queja con justa razón, porque hay mucha luz en torno a los observatorios, y para qué decir fuera de las ciudades que tienen los observatorios. Pero con la Luna da lo mismo, que hay contaminación luminosa, da lo mismo. O sea, ustedes pueden mirar en cualquier parte que se les ocurra y no tienen que esperar nada en particular. O sea, la Luna siempre va a estar ahí, incluso viéndola incluso a través de las nubes. O sea, es el objeto más simple de observar, y una vez que tú empiezas a interactuar con ella, yo te lo doy filmado. O sea, te vas a enamorar de la Luna. Es lo que le ocurre a cada observador de la Luna. Y lo que se puede hacer
integra, a mi juicio, muy bien el gozo estético con el conocimiento científico. Para partir en la astronomía no hay que mirar cuasares, hay que mirar la luna. Oye, quería comentar que la observación constante de la Luna puede mostrar fenómenos que están ocurriendo en la Luna como impactos. Por ejemplo, el año 2013, el 11 de septiembre del 2013, astrónomos españoles, de hecho de la Universidad de Huelva y del Instituto de Astrofísica de Andalucía, observaron un meteorito colisionar en la Luna y que produjo un cráter de unos 40 metros de diámetro. Es decir, bueno, también hay registros en la Edad Media de impactos en la Luna, es decir, en la Luna siguen ocurriendo colisiones como esta, que en el pasado remoto eran muy frecuentes, pero con el tiempo se vuelven menos frecuentes, y que de hecho una de las cosas que uno observa con un telescopio, que son los cráteres, ¿no? Son, Efectivamente. son- Perdón, no, solo quería apuntar, ¿son menos frecuentes ahora realmente los impactos, Isaías, que antes por algún motivo? Sí, O- pero dejemos que Luis nos puede contar perfectamente de eso él también nos puede contar por qué son menos frecuentes ahora, ¿no? Sí, claro. Bueno, en realidad, si uno mira la luna, digamos, no hay lugar donde no haya caído algún cuerpo sobre ella, ¿no es cierto? Pero es una acumulación, es el acumulado de miles de millones de años que tiene la luna. La luna tiene 4.300 millones de años. Entonces, hoy día tú tienes software. Hay software que tú puedes usar para detectar destellos en la luna relacionados con estos meteoros que caen sobre ella. Y también se usa mucho cuando pasa algún cometa, la cola de un cometa cerca, porque también son momentos especiales donde la densidad de estos puntos luminosos aumenta respecto de otro instante cualquiera, digamos, de la posición respecto de la Luna y la Tierra respecto a la posición de la cola del cometa, por donde dejó estos restos mientras avanzaba. Eh, pero hoy día muchas universidades que se dedican al estudio de la Luna, Departamento de Astronomía, tienen estos software que, al, que lo que muestran es una incidencia aleatoria respecto del disco lunar, que es distinto de lo que uno también encuentra en la literatura como que se conocen como los TLP, que son los fenómenos transientes lunares por su sigla en inglés, que es distinto, porque los fenómenos transientes lunares ocurren en lugares específicos de la Luna, no con esta distribución aleatoria que ocurren los meteoritos que pueden caer sobre ella. Y registros de eso hay a nivel de astronomía aficionada muchísimo. Incluso hay hasta registros hechos por William Herschel, ¿ya? El descubridor de Urano. Eh, y hoy día hasta uno ya conoce cuáles son los modelos explicativos de esos fenómenos transientes lunares. Alexander Kozyrev, un ruso que en el año 50 y tanto, incluso tomó un espectro en el cráter Alfonso de la Luna, que es un cráter que está en la latitud muy central, digamos, es un cráter muy grande. Tomó un espectro que evidenció, pues, él estaba usando un telescopio de más de 1 metro de diámetro en el observatorio de Crimea, en Rusia, evidenció la presencia del carbón, ¿ya? Un carbono diatómico, que fue lo que él pudo evidenciar con su espectro. Entonces, la Luna tiene fases de desgaseamiento, muchas de esas fases donde liberación de gases es un fenómeno luminoso. Hay zonas de la Luna donde estos fenómenos transientes lunares son extremadamente frecuentes, y el más relevante, donde mayormente apuntan los datos, es el cráter de Aristarco, ¿ya? De hecho, el cráter de Aristarco es uno de los cráteres más recientes que tiene la Luna. Es una zona que incluso se ve cuando la Luna está muy pequeñita, pocos días después de luna nueva. Es la zona más brillante del cielo en la luz cenicienta de, de la Tierra reflejada sobre la Luna, digamos, que es la razón de que Leonardo da Vinci fue el primero que hizo un dibujo y demostró que esa luz cenicienta provenía del reflejo de la luz del Sol en la Tierra que llegaba hacia la Luna, y ahí se ve esa luz cenicienta. Entonces hay cosas que mirar, hay cosas que estudiar, hay muchas cosas que se podrían hacer. La Luna está siempre ahí, pero pareciera que lo que tenemos más cerca muchas veces es lo que menos vemos. Creo que no quedó contestada la pregunta de por qué impactan menos ahora, ¿no?
O si la contestaste, yo estaba Ya ni me volando. acordaba que me estaba preguntando eso. O ¿Por qué estaba yo, impactan menos? porque puede que lo haya respondido y que yo no me haya enterado. Sí, lo que pasa es que en realidad cuando uno cuenta como, como ventanas de tiempo, no puedes comparar una ventana de tiempo eh, cualquiera que sea la que tú tomes, donde tienes datos, hoy día tantos meteoritos caen sobre la Luna, por ejemplo, con respecto a los que cayeron en las fases tempranas de formación de la Luna, donde los cuerpos aún no estaban formados y la densidad de cuerpos que andaban dando vuelta por ahí era mucho más elevada. Entonces, evidentemente, ambos no son comparables. Muchísimo más cayeron antes. Hoy día no puedes comparar lo poco que cae, porque de hecho estos software evidencian una frecuencia que con el paso de los cometas es más elevada, pero si en un cometa de por medio es una frecuencia bastante baja. ¿Ya? Quizás sea importante también lo que estamos conversando para las futuras bases lunares, ¿no? Porque acabamos de ver cómo el telescopio espacial James Webb ha sido impactado por una roca pequeña, pero una roca. Y finalmente cuando se construya en la Luna, cualquier construcción, excepto que esté bajo la superficie, eventualmente puede ser impactada por uno de estos objetos, ¿no? Bueno, Tengo ese es un entendido punto. que es posible que la misión Artemis, el programa de Artemis o Artemisa también vaya a investigar este tema que comenta Isaías para los impactos que puedan tener con diferentes trajes en los diferentes terrícolas que vayan a la Luna a habitarla o a estar un tiempo allí. Espera, antes que contestes, Luis, hace un año, 2 años, creo que vi una conferencia tuya en la Universidad Técnica Federico Santa María, que creo que se titulaba algo así como De vuelta a las cavernas, ¿no? Como nuestro futuro está en volver a las cavernas. Simplemente para complementar lo que vas a responder ahora. Sí, efectivamente, tienes buena memoria. La, Para la, algunas cosas. sí, la charla se llamaba precisamente Volvamos a las cavernas. Entonces, pero era un llamado a las cavernas de la Luna, ¿ya? Porque precisamente cuando se empieza a estudiar, eh, pensando que alguna vez vamos a colonizar la Luna, a raíz de que lo que tú mencionas, Carlos, que el programa Artemisa, si uno tuviera que definirlo, en primer lugar es un sueño que tiene rasgos de pesadilla, ¿ya? En muchos momentos. Y te voy a explicar por qué. Porque no hay un consenso. El programa Artemisa son 10 viajes a la Luna, digamos, ¿ya? Eh, el primero es no tripulado y es ahora, fines de agosto de este año, que también va a enviar 13 satélites en torno a la Luna. El segundo es tripulado, pero no desciende sobre la Luna, y ya tiene fecha como para el 24, 2025. Son fechas que se corren mucho en el tiempo, ¿eh? Los programas de la NASA son así, o sea, cualquier problema meteorológico ya te desplaza un Pasó con mes, el 2 meses. James Webb, de hecho, que Pasó con el James Webb, se exactamente. estaba lanzando hace no sé cuántos años, 6, 7 años más o menos, Sí. ¿no? Entonces, estos programas son programas de muy largo aliento, que lo que intentan es poner una digamos, ni siquiera está contenido dentro del programa Artemisa, pero hay el Falcon de SpaceX va a poner una estación espacial, que es como una estación espacial internacional, pero ahora está en torno a la Luna. Y después uno de los Artemisa va a llegar y va a usar esto como un centro de comunicaciones con la Tierra para dirigir todo lo que ocurra sobre la superficie de la Luna. O sea, se está empezando lentamente, pero esto es un proceso que va a tomar mucho más tiempo porque todos los tiempos son bastante optimistas, se habla de una década, pero probablemente hace más que eso, ni siquiera los presupuestos están comprometidos. ¿Ya? Hoy día hablamos de una nave que va a estar orbitando la Luna, que va a reemplazar la Estación Espacial Internacional, pero si nadie ha partido siquiera construyéndolo. Entonces, hay mucha variable política que también incide en cómo se van asignando los presupuestos. Tampoco hay un consenso respecto a lo que se quiere hacer. Si tú consultas la literatura que existe en Internet en la misma NASA, tú frente a cualquier propuesta no hay consenso.
hay mucha discusión todavía. Por ejemplo, Buzz Aldrin, del Apolo 11, el único de los 3 astronautas que pisaron por primera vez la Luna, el único de los 2, digamos, que está vivo. Sabemos que Neil Armstrong falleció, Michael Collins también, pero Michael Collins no descendió sobre la Luna. Edwin Aldrin dice, ¿por qué estamos construyendo una estación espacial en torno a la Luna? O sea, uno esperaría que voces como la de Edwin Aldrin fueran más proactivas, de decir, oye, echémosle para adelante. Pero no, aquí en realidad él está en contra. Pero hay voces muy importantes que están a favor, otras que están en contra, se discute, es buena la discusión. Pero cuando tú quieres establecer un proyecto, es bueno ser divergente en un comienzo, pero hay un momento en que tú tienes que hacer converger las posturas y esas posturas darle el financiamiento adecuado para que lleguen en algún momento a algún lugar. Entonces, pues yo te digo que es un sueño que lo que intenta es establecer al hombre en la Luna. Y tú dices, ya, ¿cómo lo vamos a establecer? Bueno, construyamos, ¿no es cierto?, sobre la Luna un campamento lunar. Oye, pero espérate un poquito, o sea, son 150 grados en el día, 150 grados bajo cero en la noche, ¿vamos a resistir eso? Y los micrometeoritos, digamos, que ya le pasó al James Webb, digamos, ya hay un micrometeorito que algo le hizo. Y que el día, por cierto, dura 2 semanas y la noche también. Así es, así es. Entonces dice, alguien dijo, oye, ¿y por qué no usamos las cavernas que tienen en la Luna? Porque ahí podríamos, cuando hablamos de cavernas en la Luna, estamos hablando de cavernas que tienen unas profundidades del orden de 100 metros, perdón, el ancho es 100 metros, para que te hagas una idea, y 50 metros de profundidad. Eso es como un estándar. Hay más chicas y más grandes, pero hay más de 15 cavernas en la Luna ya reconocidas por el orbitador lunar, el orbitador de reconocimiento lunar, que detectó estas 15 cavernas, y hay un plan también para enviar robots que exploren las cavernas, porque si tú te metes en una caverna, puedes administrar mejor la energía que tengas en la superficie, con colectores solares, con lo que sea, acumuladores, baterías, pero podrías regular temperatura al interior, pero afuera es más complejo. Entonces alguien dice, ¿por qué no usamos las cavernas de la Luna como lugares donde podríamos nosotros establecer nuestra primera colonización de la Luna? ¿Ya? Y usamos todo el conocimiento que podamos obtener ahí para ir a Marte. Entonces, otra gente dice, oye, pero si ya fuimos a la Luna, ¿por qué no nos vamos a Marte directamente? Bueno, son posturas que tampoco están tan definidas en términos de lo que se va a hacer. Si tú miras los presupuestos, Artemis 1, Artemis 2 y Artemis 3, ni siquiera se sabe cuánto va a costar. Ya, imagínate Artemis 10, porque ahí definitivamente es casi pura especulación. Pero por lo menos sí sabemos de que hay un Artemis 1 que es ahora, un Artemis 2 que va a ser en unos 2 años más, y un Artemis 3 que probablemente sea para el 28, 2029, que va a involucrar personas, digamos, una primera mujer que va a pisar la Luna, ¿no es cierto? Pero tampoco está definido quién va a ser, y se espera que también haya una persona de raza negra, y eso aproximadamente un poco antes que termine esta década, ¿ya? Pero hay mucho paño que cortar, o sea, hay muchas cosas que todavía no están completamente definidas, presupuestos que tampoco están completamente asignados, pero lo que se quiere es establecerse en la Luna, usar el regolito lunar, que es el material de la corteza, para poder desde ahí hacer electrólisis, por ejemplo, del agua. Con el agua tú tienes hidrógeno y oxígeno, entonces tienes combustible, tienes energía nuevamente con el hidrógeno. La idea es aprender a vivir en la Luna con el material de la Luna, ¿ya? Y la Luna tiene un objetivo también, o sea, hay muchos países que hoy están interesados en la Luna, pero hay que tener cuidado con eso, porque el interés que todos los países tienen, aun cuando no lo declaren explícitamente, es porque en la Luna hay helio 3. Y el helio 3 es un elemento extremadamente que aquí en la Tierra no hay. El helio 3 hay en el centro de la Tierra, pero en la superficie nada. El helio 3 en la Luna está lleno, porque viene del Sol y se ha depositado sobre la Luna por 4.300 millones de años. La cantidad de helio 3 que hay te permitiría, al explotarlo, dar energía para miles de años. Cero contaminación. Súper barato. Entonces, esa
Eso es un tremendo atractivo para volver a la Luna, el ámbito como económico, por esto de que puedes hacer fusión con el helio 3. ¿Ya? Quizás entre las razones por las que sería más interesante volver a la Luna, quizás sería por eso, ¿no? Por las tierras raras, digamos, por un poco encontrar materiales que no hay aquí, poder, como el helio 3 que comentas, quizás sea lo más interesante, porque en realidad terraformar la Luna es un poco absurdo, ¿no? O intentar vivir en la Luna teniendo un planeta ya como la Tierra, que es un planeta ya como toca para poder vivir. De hecho, hay vida por eso, ¿no? Por algo hay vida aquí. O sea, que un poco el ir a la Luna sería más que nada por aprender, como dices tú, a vivir en la Luna con el material de la Luna y eso, los conocimientos que generarían, ¿no? La investigaciones que abriría, el poder abastecerte de energía, de materiales que no están aquí y que son, digamos, duros, son difíciles de vivir, de convivir y vivir con ellos, ¿no? Sería lo más interesante porque otros motivos para querer ir a la Luna no se me ocurren más interesantes que ese. Extracción de minerales también, ¿no? O sea, se podría, en la Luna no hay un medio ambiente que contaminar, en principio, ¿no? A priori, si suponemos que no hay organismos vivos ahí, entonces no habría un medio ambiente que cuidar y se podrían extraer minerales, ¿no? Que en la Tierra traen una gran contaminación. Sí, bueno, efectivamente es así. De hecho, hay muchas razones para volver a la Luna. Lo que pasa es que la mirada económica es la que siempre prima, porque ahí el consenso es total. Tener helio 3 es extremadamente rentable para cualquier potencia mundial que es capaz de hoy día de llegar a la Luna. Genera diferencias importantes. Y lo que tú dices, Isaías, la minería, hoy día hay proyectos para extraer minerales de los asteroides. Incluso perturbar trayectoria de asteroides está considerado un plan de la NASA para acercarlo a la Tierra y extraer sus minerales. Como tú dijiste, Carlos, también, tierras raras, las tierras raras son, digamos, no es que sean tan escasas, el nombre raro no viene porque sea escaso, de hecho hay tierras raras en muchas partes del mundo, pero la explotación en general, las tierras raras son tremendamente contaminantes. Hay muchas razones para volver a la Luna. Yo mencioné en esa charla que Isaías estaba recordando 10 razones, eh, pero la económica, la principalmente es la económica, la que consiste en interés. Aparte de que uno puede tener observatorios en la Luna, en el lado no visible desde la Tierra, es un lugar extremadamente silente para todo tipo de emisiones de ondas de radio, con las cuales la Tierra contamina su entorno. Por lo tanto, poner radioobservatorios en el lado que no vemos sería altamente atractivo para todos los radioastrónomos del mundo. Eh, Telescopios ópticos, no tienen la atmósfera, entonces hay una serie de Convertir un factores. cráter en un radiotelescopio como Arecibo, ¿no? Claro, exactamente. Con la única problemática que ahí estaría como apuntando a un lugar fijo, digamos. Uno más pequeñito quizás podría usarlo también para dirigirse a otras radiofuentes del universo. Bueno, eso ya son cosas, hay mucha plata de por medio, pero la Luna puede volver sustentable cualquier proyecto si involucras los minerales que tiene. Y en particular, si logras poner ahí el helio 3. Luis, ¿nos puedes contar un poco por qué el helio 3 es tan relevante? Sí, claro. Uno siempre busca fuentes de energía, ¿ya? Y bueno, el petróleo, ya sabemos lo que es el petróleo, entonces el petróleo se le ha dado una muerte hartas veces en el transcurso de las últimas décadas, como que no, tenemos petróleo para 10 años, para 20 años, para 30 años, y encontramos otra fuente de petróleo y dicen, tenemos para 100 años, pero es un combustible que evidentemente es contaminante y por eso hoy día nadie lo quiere, ¿ya? La fisión tampoco la quiere nadie. Tú hablas de energía nuclear y todo el mundo mira para otro lado. O sea, la energía de fisión nuclear, la energía nuclear, yo soy partidario de la energía nuclear, quiero decirlo desde ya. Tiene problemas como cualquier otro tipo de energía, pero la energía nuclear tiene una serie de ventajas que se ha hecho poco énfasis en eso, sobre todo en los reactores de cuarta generación, que son poco conocidos en términos de la contaminación que tienen, que es extremadamente baja. Son los residuos que joden y los que molestan un poco, con los cuales hay que hacer algo después. Pero la energía nuclear eh, es
es bastante viable en cualquier matriz energética que uno quiera considerar de verdad para las próximas décadas en términos de las cantidades de energía que vas a necesitar. Estamos hablando de fusión nuclear, ¿no? Entonces. No, estaba hablando de fisión, pero ahora Perdón. me pasó a la fusión. Ahora me pasó a la fusión porque tú preguntaste por el helio 3. Entonces, lo importante del helio 3 es que ahí sí que hablamos de fusión nuclear, ¿ya? Y en la fusión nuclear no hay nada más limpio que eso, la energía del Sol, ¿ya? Entonces, si tú tomas ese helio 3, el helio 3 es un paso absolutamente necesario para producir fusión, ¿ya? Si lo tuvieras, esto como cuando tú quieres hacer al revés, una bomba de fisión, no una bomba, sino que un reactor nuclear de fisión, tienes que enriquecer uranio, porque el uranio en la naturaleza está como uranio 238 y si tú no lo enriqueces como uranio 235, nunca tienes la masa crítica para producir la fisión nuclear. Acá, el equivalente de ese uranio enriquecido 235 es el helio 3. Si tú tienes el helio 3 disponible, como lo tienes disponible en la Luna, por ejemplo, entre la cara que apunta hacia nosotros, la cara visible, y la cara lejana, las mayores concentraciones de helio 3 por metro cuadrado están en el lado que apunta hacia la Tierra, ¿ya? Para que ustedes hagan una idea, estamos hablando de más o menos como 50 ppb, partes por billón, por metro cuadrado. Esa es la cantidad de helio 3 que tiene el lado visible desde la Tierra. Y para lo que sirve, si tú lo combinas, el helio 3, si tú lo combinas con deuterio, por ejemplo, sabemos que el deuterio es un isótopo estable de hidrógeno, ¿cierto? Un núcleo con un protón y un neutrón y un electrón dando vuelta. Tiene el doble de masa del hidrógeno normal, es un isótopo de hidrógeno deuterio. Si tú juntas el helio 3 con el isótopo del hidrógeno, el deuterio, la cantidad de energía que tú tienes es inimaginable, ¿ya? Entonces, esa simple reacción nuclear es la que viabiliza económicamente cualquier esfuerzo por llegar a la Luna. A mí, en realidad, entendiendo lo económico, no es donde me gusta hacer el énfasis. Yo creo que hay muchas razones, aparte de la económica, para ir a la Luna, sobre todo en términos de la investigación científica que podría eventualmente desarrollarse y cuánto contribuiría todo ese conocimiento a nuestro modelo de entendimiento del universo. Para mí eso es relevante. Pero bueno, para los gobiernos, cuando hay que meterse la mano en el bolsillo, evidentemente que el tema del helio 3 es más relevante que cualquier mirada más humanista. Sí, de hecho aquí en uno de los podcasts que hemos hecho hace poco también hablábamos de la fusión nuclear y estuvimos comentando un poco el tema este, pero yo el helio 3 lo desconocía, así que estuvimos hablando de la fusión con deuterio y tritio, que es como se suele hacer la fusión, ¿no? Hoy en día, como se está investigando hoy en día, bueno, igual también con otro tipo de isótopos, otro tipo de elementos, pero vamos, básicamente deuterio y tritio, ¿no? Pero eso porque el deuterio y el tritio los tienes acá en la Tierra. Claro. No tienes helio 3 en la Tierra. Claro, Correcto. el helio 3 es un producto, de hecho, de las reacciones de la cadena protón-protón, que es la que ocurre en el Sol. Exacto. Es decir, tú, primero, en el proceso de fusión, que va desde protones hasta el núcleo, hasta la partícula alfa, que es el núcleo de helio 4, se produce helio 3. Y las colisiones entre helio 3 llevan finalmente al helio 4. El isótopo estable, ¿no? Así es. O sea, ya es un átomo estable, digamos, el helio 4 es un átomo. Claro, sí, pero lo que pasa es que como la fusión son reacciones nucleares, uno se olvida de los electrones Sí, porque... sí. por eso que no los menciono, pero sí. Aquí hemos comentado varias veces en alguno de los episodios que estamos esperando con mucha impaciencia que la fusión nuclear sea una realidad por lo limpia, por lo eficiente que sería y la cantidad de energía que se podría obtener de ella. Y también lo hemos mencionado como posibilidad a lo mejor de resolver los problemas que hay ahora mismo con el tema de la guerra que hay aquí entre Rusia, Ucrania, bueno, Europa, Occidente. Y claro, no sabemos hasta qué punto. Ya pasó con la Segunda Guerra Mundial, que no sé si fue debido a la guerra, pero el tema de la fisión nuclear vino también motivado mucho por
por temas bélicos. O sea, fue ahí cuando se investigó mucho y se consiguieron grandes avances científicos porque los recursos de los gobiernos sí que se pusieron el acento ahí y se dedicaban muchos recursos, ¿no? a investigar. Entonces, quizá a lo largo de la historia sí que se está repitiendo un poco este patrón de las necesidades de avanzar, que la sociedad avance a marchas forzadas debido a problemas bélicos y de recursos. Bueno, efectivamente y lamentablemente es así. O sea, tú pones los recursos ilimitados con la voluntad política detrás de usarlo en un ámbito en particular y ese ámbito va a crecer enormemente. Así se ha dado en la historia y así probablemente se va a seguir dando. Pero uno le gustaría por lo menos de que el conocimiento científico creciera porque tenemos voluntad de que crezca y no porque tenemos que tener una tecnología mejor que algún país que no nos gusta, digamos. Eh, una de las grandes temáticas con respecto al ingreso de China a todo este ámbito espacial fue porque se pensaba que China quería militarizar el espacio. Entonces aparecieron un montón de regulaciones a nivel internacional para decir que el espacio era de todos, que no había ningún país que pudiese o que podría eventualmente usarlo con algún fin partidista o del propio país, como un beneficio del propio país. Y eso fue firmado en el año 67 por 140 países. ¿Y sabes lo que apareció después? Uno dice, oye, como letra chica, lo típico de los contratos. La letra chica decía, ya, pero aquí dice que el país no puede. Pero ¿y si lo hacemos con los privados aquí no dicen nada los privados. Entonces podrían los privados hacer esto. Te fijas, o sea, siempre buscando, después se trató de recuperar el espíritu inicial, 20 años después, y lo único que firmaron son todos los países que no tienen ninguna posibilidad de ir a la Luna. Entonces, ¿te das cuenta? O Como sea, Chile, ¿no? Como Chile. Chile firmó, Chile firmó. Entonces, es triste de repente que así sea. Muy bien. Pues nada, Luis, no quiero abusar mucho más de ti porque llevas mucho rato hablando también y aquí hay muchos temas interesantes que podríamos tratar, ¿no? Yo tengo de hecho muchas preguntas aquí apuntadas, no sé si Isaías supongo que también. A mí una cosita que es un poco a lo mejor un poco superficial, pero que me resulta curioso, es que me gustaría saber, porque no lo recuerdo, si me suena que la Luna se aleja poco a poco de la Tierra. ¿Esto es así? Esto es así. De hecho, voy a volver al libro que comenté con tanto cariño al comienzo, que es Nuestra amiga la Luna. Si tú te vas al último capítulo, narra de una manera preciosa cómo la Luna va a terminar chocando con la Tierra. Pero eso es lo que se creía en el año 1950, ¿ya? Ajá. Con el conocimiento existente. En ese momento se pensaba que la Luna se iba a empezar a acercar lentamente hacia la Tierra, que iba a alcanzar el límite de Roche, ¿no es cierto? Que es cuando un cuerpo está a 2,44 veces el radio del planeta, las fuerzas que actúan sobre él son tan disruptivas que termina desintegrándose y finalmente la Luna iba a terminar cayendo sobre la Tierra una lluvia de meteoritos lunares. Bueno, Eso hoy día de ahí me gustaría un pequeño paréntesis, comentaros la película de Lars von Trier, que se llama Melancolía. No sé si habéis tenido ocasión de verla, pero os la recomiendo, porque no es la luna la que viene a la Tierra, sino es un meteorito, pero vamos, es una película que habla de esto. Lars von Trier es espectacular. A mí me encantó esta película. Pues si la dejo como nota, simplemente, ¿Cómo perdona. se llama la película? Melancolía. Melancolía. Ok. Eh, bueno, pero lo que hoy día sabemos es otra cosa. Pues sabemos que en realidad la Tierra y la Luna se están alejando, ¿ya? Pero a razón de 3 centímetros por siglo. Entonces, una cosa que también es, en rigor sí, pero en la práctica no. Porque si tú dices, bueno, 3 centímetros por siglo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esté, no sé, 100 kilómetros más lejos? Y son muchos millones de años. Entonces, nosotros como especie tenemos, no tenemos, yo creo, tanta suerte como para sobrevivir y observar que no tengamos luna. Mientras la especie humana exista, la luna va a estar ahí, lo cual me Y alegra mucho. el motivo de que se vaya alejando tan poco a poco, lo podríamos Mira, comentar. en los problemas de mecánica celeste, cuando los griegos miraban el cielo decían que había un orden detrás. El orden es en escalas de tiempo, en ventanas de tiempo grandes. Pero si tú tienes que apostar a algo, siempre apuesta al caos.
¿ya? Porque en escalas de tiempo todavía más grandes, el caos es lo que va a dominar cualquier sistema. O sea, uno sabe hoy día una orbita en torno a la Tierra orbita en torno al Sol, y eso es así por muchos millones de años. Pero si tú extremas la cantidad de años, mira, al punto tal de que si yo te digo, mira, imagínate que yo pudiese dar con una precisión la posición de Plutón, que ya ni siquiera es planeta, pero pudiese dar con una precisión de 1 milímetro la posición de Plutón hoy, y le pregunto, oye, en 1.000 millones de años más, ¿dónde va a estar Plutón? Entonces uno dice, una presión al milímetro, va a estar por ahí donde yo diga que está. Bueno, va a estar al otro lado de la órbita. Pequeñas cantidades, cuando tú las acumulas en el tiempo, terminas absolutamente en otra parte. Entonces, cuando vemos a la Luna orbitando en torno a la Tierra como un sistema estable, es estable en primera aproximación, en segunda aproximación, en tercera aproximación. Pero si tú quieres trabajar con todos los decimales que tienes que trabajar, quizás si quieres hacer eso, te va a dar una respuesta que es inestable. No hay sistemas estables en largas escalas de tiempo. Todo es inestable. No es un problema de la Luna, es un problema de todo sistema que hoy día se ve como estable. Muy bien, pues muy bien. Pues si os parece, dejamos aquí el podcast por hoy e invitamos siempre, como siempre, a la audiencia que siga buscando tanto las noticias que ha comentado Isaías como vamos a recordar de nuevo el libro que ha recomendado Luis Paredes, que se titulaba... ¿Nos puedes recordar el título, Luis? El libro que nos has... Sí, claro, pero no lo van a encontrar. Ah, Porque nuestra amiga de la Luna, de Pierre Rousseau, pero mira, es que es un libro que se escribió por el año 54, por ahí, y yo creo que está un poco obsoleto, pero está escrito de una manera extremadamente bella. Es lo que yo rescato, la estética de la ciencia, es lo que quiero rescatar de ese texto. Más que Pero la hay varios vigencia otros de su libros que puedo contenido, dice, recomendar. ¿no? ¿Perdona? Más que la vigencia de su contenido es la narrativa que está detrás. Sí, claro. Pero puedo recomendar otros textos. Por ejemplo, este libro, bueno, quiero ver al revés, pero este libro se llama What if the Moon didn't exist? ¿Qué pasaría si la Luna no existiese? Es un libro extremadamente interesante. Y No este sabemos si otro, está en digamos, español, ¿no, Luis? Ese libro no está en español, ¿no? no está en español. Este otro es una guía turística telescópica de la Luna, que también te dice qué mirar y qué puedes encontrar en cada sector que miras cuando miras con un telescopio ¿Nos puedes aficionado. decir el título y el autor para Sí, quienes nos estén oyendo y que no pueden ver sí, tu claro. cámara? El autor es Andrew May como mayo en español, y el título es The Telescopic Tourist Guide to the Moon. Después lo podemos dejar de todas formas Sí, son de en el esta cuadro serie de los informativo, libros ¿no? de Patrick Moore, que fue un famoso divulgador también de la ciencia, de esta serie que se llama Practical Astronomy, de la serie de Patrick Moore. Ahí son puros textos de astronomía y este es una guía turística a la Luna que yo encuentro también muy bonita. muy bien, pues Eso. recomendados esos libros por Luis, los pondremos en la descripción del podcast. Por mi parte, yo recomiendo la película Melancolía de Lars von Trier, que me lo considero muy interesante, a mí me impactó mucho. Y también os quería recomendar, hablando de la luna, un poema, poema, canción muy bonito de Federico García Lorca, que se llama, que es del romance de la luna luna. Y bueno, a mí me lo cantaban, porque mi madre me lo cantaba de pequeñito, una de esas noches con mucha luna llena y lo recuerdo con mucho cariño. Y el poema empieza así, lo voy a recitar un poquito si nos importa. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Y nada más, lo podéis seguir buscando, os lo recomiendo también. Y nada, ha sido un placer, Luis, Isaías. Sí, yo quiero recomendar también, ya que estamos recomendando, hace un tiempo atrás había una aplicación que se llamaba Google Earth, o como se pronuncia, sí, que era el globo terrestre. Yo acabo de googlear ahora, todavía se puede instalar. Y recuerdo que con esta aplicación uno podía ir a la Luna y podía hacer un recorrido sobre la Luna y también en Marte. Y además habían unos bots a los cuales uno podía interactuar con ellos, hacerle preguntas de lugares específicos de los cuales hay información. Así que también recomendaría, visto que hemos hablado de la Luna, pero también en el pasado hemos hablado de Marte,
recomendaría esa aplicación también si es que alguien quiere recorrer sobre todo la parte no visible de la luna, la que no vemos, la cara no visible. Ahora sí. Muy bien, pues encantado, Luis. Es un placer. Un placer, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Isaías, también. Y bueno, qué bueno que leíste el poema. Yo también quisiera recomendar el poema Oda a la Luna de Pablo Neruda, que también es un clásico acá en Chile. Muy bien. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.